13 de agosto de 2018. Frederick, Colorado. Una pequeña ciudad a 50 kilómetros al norte de Denver. Población 8,600 habitantes. El tipo de lugar donde todos se conocen, donde las familias dejan las puertas sin seguro, donde nada malo debería pasar. Pero esa mañana, algo terrible ya había ocurrido. Algo tan monstruoso que conmocionaría no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. En una elegante casa de 2 pisos en Saratoga Trail, una familia parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Shanann Watts, de 34 años, embarazada de 15 semanas de su tercer hijo, y sus 2 hijas pequeñas, Bella de 4 años y Celeste de 3, simplemente se habían esfumado. Su esposo Chris Watts, de 33 años, llegó a trabajar esa mañana como cualquier otro día. Actuó normal con sus compañeros. Revisó sus correos, hizo su ronda en el campo petrolero donde trabajaba, como si nada hubiera pasado, como si su esposa y sus hijas no estuvieran muertas, como si no hubiera sido él quien las mató a las 3 esa madrugada, como si los cuerpos de sus hijas no estuvieran dentro de tanques de petróleo a solo metros de donde él caminaba, como si el cuerpo de su esposa no estuviera enterrado en una tumba improvisada a pocos pasos de distancia. Pero la mentira de Chris Watts estaba a punto de derrumbarse, porque en su casa, una amiga de Shanann ya había notado que algo estaba mal. Shanann no respondía a mensajes, no contestaba llamadas, y tenía una cita médica esa mañana, un ultrasonido para ver al bebé que esperaba, una cita a la que nunca llegó. Cuando la policía llegó a la casa de los Watts y Chris regresó del trabajo para abrir la puerta, comenzó el show. Chris actuó el papel del esposo desesperado a la perfección, llorando, preguntándose dónde podría estar su familia, pidiendo a gritos que alguien lo ayudara a encontrarlas. Los oficiales no sospecharon nada de inmediato. Chris parecía sinceramente destrozado, pero algo no cuadraba. La cartera de Shanann estaba en casa, su teléfono estaba en casa, su auto estaba en la cochera, las sillas de auto de las niñas estaban en su lugar. Si Shanann había salido voluntariamente, ¿cómo se había ido? ¿Y por qué dejaría todo atrás? La investigación apenas comenzaba. Y Chris Watts cometería error tras error hasta que finalmente, días después, confesaría. Pero su confesión sería otra mentira. Culparía a Shanann de matar a las niñas. Diría que él solo mató a su esposa en un arrebato de furia. Mentira tras mentira, hasta que la evidencia lo aplastara. Hasta que admitiera la verdad completa, que estranguló a Shanann mientras dormía, que intentó asfixiar a sus hijas con una almohada la noche anterior, pero no funcionó, que las subió vivas a su camioneta junto con el cadáver de su madre, que las llevó al campo petrolero, que las asfixió una por una, que metió sus pequeños cuerpos a través de una abertura de 8 pulgadas en tanques llenos de petróleo crudo, y que hizo todo esto porque tenía una amante, porque quería empezar de cero, porque su familia se había convertido en un obstáculo para la nueva vida que imaginaba. Esta es la historia de Chris Watts, el hombre que el mundo conocería como el monstruo de Colorado, el padre que asesinó a su familia entera y luego salió en televisión pidiendo que regresaran a casa, el esposo que envió mensajes de texto a su amante desde el mismo lugar donde había enterrado a su esposa, el mentiroso que casi se salió con la suya, casi. Antes de comenzar, suscríbete a Ecos del Misterio y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy va más allá de un simple caso de asesinato familiar. Es la historia de cómo un hombre normal, un padre que parecía amar a sus hijas, un esposo que publicaba fotos familiares en Facebook, se convirtió en un monstruo capaz de lo impensable. Quédate hasta el final, porque hay detalles en este caso que te van a dejar sin palabras. Las últimas palabras de Bella antes de que su padre la asfixiara. Las búsquedas de internet que Nicole Kessinger, la amante, hizo después del arresto de Chris. Y las cartas que Chris escribió desde prisión en 2025 culpando a las rameras y diciendo que Dios lo ha perdonado. Todo está documentado. Todo fue real. Y todo culminó en una de las confesiones más escalofriantes capturadas en video. Para entender cómo Chris Watts llegó a asesinar a su familia entera, necesitamos regresar al principio, a cuando todo parecía perfecto, cuando nadie habría imaginado que este hombre tranquilo y sonriente era capaz de tal maldad.
Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte. Creció en una familia de clase trabajadora, el segundo de 3 hijos. Su padre, Ronnie, trabajaba como fabricante de casas móviles. Su madre, Cindy, era ama de casa dedicada. Era una familia tradicional, conservadora, sin grandes dramas ni tragedias que los marcaran. Chris era un niño normal, quizás un poco tímido, no particularmente destacado en deportes ni academias, pero tampoco problemático. Era el tipo de hijo que no da problemas, que hace su tarea sin que se lo pidan, que obedece las reglas sin cuestionarlas. Sus maestros lo describían como callado pero educado. Nunca causaba disturbios en clase, nunca se metía en peleas. Simplemente existía en el fondo, invisible sin llamar la atención. Terminó la secundaria en 2003 sin distinciones particulares, pero sin reprobar nada tampoco. Trabajó en diferentes empleos de mecánica automotriz durante sus 20. Eventualmente consiguió certificaciones técnicas en reparación de vehículos. No fue a la universidad, pero era trabajador, responsable. Nunca estuvo en problemas con la ley. Su historial criminal antes del asesinato era completamente limpio, ni una multa de tráfico. Era, según todos los que lo conocían, un tipo completamente normal y aburrido, el tipo de persona que pasarías en la calle sin recordar su cara 5 minutos después. En 2010, cuando tenía 25 años, Chris trabajaba en una concesionaria de autos en Carolina del Norte. Vivía una vida simple, sin grandes ambiciones, pero también sin grandes preocupaciones. Y entonces conoció a Shanann Susek a través de Facebook. Shanann vivía en Aberdeen, también en Carolina del Norte. Tenía 26 años. Era extrovertida, llena de energía, exactamente lo opuesto a Chris en personalidad. Shanann había pasado por tiempos difíciles antes de conocer a Chris. Había estado casada brevemente, un matrimonio que terminó en divorcio. Luego fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que requería tratamiento constante y afectaba su calidad de vida significativamente. Había pasado por depresión. Había dejado un trabajo que mantuvo durante años. Pero cuando conoció a Chris, sintió que finalmente las cosas mejorarían. Chris le envió solicitud de amistad en Facebook en 2010. Comenzaron a chatear. Shanann quedó impresionada por lo amable que era Chris, por lo atento, por cómo parecía realmente interesado en conocerla. Chris, por su parte, quedó fascinado por la energía de Shanann, por su positividad a pesar de sus problemas de salud, por cómo iluminaba cualquier habitación donde entraba. Empezaron a salir. La relación se movió rápido. En 2011, apenas un año después de conocerse, Chris le propuso matrimonio a Shanann. Ella dijo que sí sin dudar. Sentía que Chris era el hombre con quien finalmente podría construir la vida estable que tanto ansiaba. Se casaron el 3 de noviembre de 2012 en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte. Fue una ceremonia pequeña pero hermosa. Shanann lucía radiante con su vestido blanco. Chris sonreía tímidamente en sus fotos. Parecían genuinamente enamorados. Y según todos los que los conocían, lo estaban. Chris adoraba a Shanann. Shanann adoraba a Chris. Parecía el comienzo perfecto de un matrimonio feliz. Al año siguiente, en 2013, tomaron una decisión importante. Se mudarían de Carolina del Norte a Colorado. Chris había conseguido trabajo en Anadarko Petroleum, una compañía de petróleo y gas con operaciones en Frederick, Colorado. Era una buena oportunidad, mejor paga que lo que ganaba en la concesionaria, con beneficios y posibilidad de crecimiento. Shanann estaba de acuerdo. Colorado representaba un nuevo comienzo, un lugar donde podrían comprar una casa, formar una familia, vivir el sueño americano. Se mudaron a Frederick y compraron una casa de 2 pisos en Saratoga Trail. Era una casa hermosa con 5 habitaciones, garaje para 2 autos, patio trasero, en un vecindario tranquilo y seguro. Era más de lo que habían imaginado tener a esa edad. Shanann estaba emocionada. Comenzó a decorarla, a hacerla sentir como hogar. Y entonces llegaron las niñas. El 17 de diciembre de 2013 nació Bella Marie Watts. Para Chris y Shanann fue el momento más feliz de sus vidas. Chris estuvo en la sala de parto, cortó el cordón umbilical,
sostuvo a Bella por primera vez con lágrimas en los ojos. Shanann publicó fotos en Facebook celebrando su nueva maternidad. Bella era hermosa, con ojos grandes y expresivos, cabello oscuro, una sonrisa que derretía corazones. Chris parecía un padre natural, cambiaba pañales sin quejarse, se levantaba en las noches cuando Bella lloraba, la mecía hasta que se dormía. Amigos y familiares comentaban lo buen padre que era Chris, lo dedicado, lo atento. 17 de julio de 2015 nació Celeste Catherine Watts, a quien todos llamaban CC. Ahora eran 4, una familia completa. Chris trabajaba largas horas en Anadarko, pero siempre encontraba tiempo para sus hijas. Las llevaba al parque, jugaba con ellas en el patio, las bañaba antes de dormir. En videos familiares se ve a Chris sonriendo genuinamente con Bella y Sissy, pareciendo disfrutar cada momento de paternidad. Shanann también era madre dedicada, pero además había encontrado una forma de generar ingreso desde casa. Se unió a Level, una compañía de marketing multinivel que vendía productos de salud y bienestar llamados Thrive. Shanann se volvió vendedora activa, promoviendo los productos en Facebook constantemente, documentando su vida familiar como parte de su estrategia de ventas. Publicaba videos de Chris y las niñas, fotos de actividades familiares, todo con el mensaje de que Thrive les había dado energía, salud, felicidad. Era su marca personal, la mamá ocupada que tenía todo bajo control gracias a Thrive. A simple vista, los Watts eran la familia perfecta. Tenían una casa hermosa, 2 hijas adorables, trabajos estables, matrimonio aparentemente feliz. Sus redes sociales mostraban fotos de vacaciones, celebraciones de cumpleaños, momentos cotidianos llenos de sonrisas. Nadie que viera esas fotos habría imaginado que, dentro de pocos años, esa familia sería destruida completamente, que esas niñas sonrientes en las fotos estarían muertas, que ese padre aparentemente amoroso sería su asesino, que todo era una fachada, porque detrás de esas fotos perfectas en Facebook, las cosas no eran tan perfectas. Chris y Shanann tenían problemas financieros serios. Se habían declarado en bancarrota en 2015. Debían decenas de miles de dólares en tarjetas de crédito. La hipoteca de su casa era difícil de mantener. Shanann ganaba algo con Thrive, pero no suficiente para cubrir sus gastos. Chris ganaba bien en Anadarko, pero tampoco era suficiente. Estaban constantemente estresados por dinero. Shanann era el tipo de persona que manejaba todo en la relación. Era extrovertida, tomaba decisiones, planeaba el futuro, organizaba la vida familiar. Chris era pasivo, callado, seguía el flujo. Raramente expresaba opiniones fuertes sobre nada. Shanann decía saltar y Chris preguntaba qué tan alto. Funcionaba para ellos durante años. Pero lentamente, Chris comenzó a resentir esa dinámica. Comenzó a sentir que no tenía voz en su propia vida, que todo era controlado por Shanann. Las finanzas, la crianza de las niñas, las decisiones sobre la casa, todo. Chris nunca dijo nada abiertamente, nunca confrontó a Shanann. Simplemente guardó ese resentimiento adentro, dejándolo crecer como un cáncer silencioso. Y cuando finalmente conoció a alguien que lo hacía sentir diferente, que lo trataba no como un esposo pasivo, sino como un hombre deseable, ese resentimiento explotaría de la peor manera posible. 2018 comenzó relativamente normal para los Watts. Chris trabajaba en Anadarko, Shanann vendía Thrive, las niñas estaban creciendo rápido. Bella había comenzado preescolar. Sissy todavía estaba en casa con Shanann la mayor parte del tiempo. Pero en algún punto a principios de año, Chris decidió hacer un cambio. Decidió ponerse en forma. Comenzó a ir al gimnasio regularmente, levantando pesas, haciendo cardio, cuidando lo que comía. No era inusual, muchos hombres en sus 30 deciden ponerse en forma, es normal. Pero la transformación de Chris fue notable. Perdió peso rápidamente, desarrolló músculo, su cara se afiló. Empezó a vestir diferente, camisetas más ajustadas que mostraban su nuevo físico, jeans más modernos, dejó crecer su barba, se veía años más joven. Shanann estaba encantada con la transformación de su esposo. Publicaba fotos de antes y después en Facebook, comentando lo orgullosa que estaba de él, lo guapo que se veía. Pero lo que Shanann no sabía
era que Chris no se estaba poniendo en forma para ella. Se estaba poniendo en forma porque había conocido a alguien. A principios de junio de 2018, una nueva empleada comenzó a trabajar en Anadarko. Nicole Kessinger, 30 años, soltera, trabajaba en el departamento de medio ambiente de la compañía. Era atractiva, inteligente, independiente. Y cuando conoció a Chris, pensó que era guapo y parecía un buen tipo. Chris le dijo que estaba en proceso de divorcio. Mentira completa. Estaba felizmente casado según todo el mundo, pero Chris sabía que si le decía a Nicole la verdad, que tenía esposa embarazada y 2 hijas pequeñas, ella no estaría interesada. Entonces mintió, y Nicole le creyó porque Chris parecía sincero, parecía honesto. Comenzaron a verse fuera del trabajo, cenas, caminatas, conversaciones largas donde Chris se abría emocionalmente de formas que nunca hacía con Shanann. Con Nicole, Chris se sentía escuchado, apreciado, deseado. Nicole lo veía como un hombre fuerte e interesante, no como el esposo pasivo que seguía órdenes. La relación se volvió sexual rápidamente. Chris y Nicole tenían encuentros en el apartamento de ella, en hoteles, en su auto. Chris se volvió experto en mentir. Le decía a Shanann que tenía turnos extra en el trabajo, que salía temprano, que llegaba tarde. Shanann no sospechaba nada porque Chris nunca había dado razones para sospechar. Era el esposo fiel, el padre dedicado. ¿Por qué dudaría ahora? Pero hubo señales que Shanann comenzó a notar. Chris estaba distante emocionalmente. Ya no era afectivo como antes. No la abrazaba espontáneamente. No le decía te amo sin que ella lo dijera primero. Cuando Shanann intentaba tener sexo con él, Chris inventaba excusas. Estaba cansado, tenía dolor de cabeza. Shanann le preguntaba qué pasaba, y Chris decía que nada, que solo estaba estresado por el trabajo. Shanann quería creerle, pero su intuición le decía que algo más estaba pasando. 5 de junio de 2018. Shanann estaba en Carolina del Norte visitando a su familia con Bella y Cece. Planeaban estar fuera 6 semanas, tiempo que Shanann usaría para reconectar con sus raíces y darle a Chris espacio que él parecía necesitar. Pero lo que Shanann no sabía era que, durante esas 6 semanas, Chris y Nicole pasarían casi todo su tiempo libre juntos. Sin necesidad de esconderse, sin niñas que cuidar, sin esposa que engañar, Chris y Nicole actuaron como pareja real. Salían a cenar abiertamente, iban a caminar por las montañas, pasaban noches enteras juntas. Chris le presentó a Nicole a su padre Ronnie, quien estaba visitando Colorado. Ronnie conoció a Nicole y no dijo nada sobre el hecho de que su hijo estaba engañando a su esposa. Chris le compró a Nicole un corazón con las iniciales de ambos grabadas. Le decía que la amaba, que quería un futuro con ella, que solo necesitaba terminar su divorcio y todo sería perfecto. Nicole estaba enamorándose de Chris, pensaba en casarse con él eventualmente, buscaba en internet vestidos de novia, planeaba mentalmente cómo sería su vida juntos, pero también tenía dudas. ¿Por qué Chris nunca podía mostrarle papeles del divorcio? ¿Por qué nunca podía ir a su casa? ¿Por qué a veces no contestaba sus llamadas durante horas? Chris siempre tenía excusas. El divorcio era complicado. Su abogado estaba trabajando en ello. Shanann era difícil, necesitaba tiempo. Nicole quería creerle, pero algo no cuadraba completamente. Mientras tanto, en Carolina del Norte, Shanann estaba lidiando con sus propias preocupaciones. Sabía que algo estaba mal en su matrimonio. Chris apenas le hablaba por teléfono. Cuando lo hacía sonaba distante, apurado por terminar la llamada. No preguntaba mucho sobre las niñas, no parecía extrañarlos. Shanann le enviaba videos de Bella y Cece diciendo: «Te extrañamos, papi». Y Chris respondía con un simple emoji de corazón. Nada más. Shanann comenzó a sospechar que Chris tenía una amante. Le preguntó directamente por mensaje de texto. Chris lo negó rotundamente. Dijo que solo estaba trabajando mucho, que estaba cansado, que todo estaba bien. Pero Shanann no le creía. Buscaba pistas en sus redes sociales, en sus cuentas bancarias, en cualquier lugar. No encontró evidencia concreta, pero su instinto le gritaba que su esposo la estaba engañando. Y entonces, a finales de julio, Shanann descubrió algo. Estaba embarazada.
otra vez. 15 semanas. El bebé había sido concebido probablemente en mayo, justo antes de que Chris conociera a Nicole. Shanann tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba emocionada. Siempre había querido tener un varón, y este bebé era varón. Decidió llamarlo Nico. Pero por otro lado, sabía que su matrimonio estaba en problemas. ¿Era este el momento correcto para otro bebé? ¿Ayudaría a reconciliarlos o empeoraría todo? 29 de mayo de 2018, Shanann decidió sorprender a Chris con la noticia del embarazo de una manera especial. Compró una camiseta que decía "Lo hicimos otra vez" y esperó a que Chris llegara del trabajo. Grabó el momento en video. Chris llegó, vio la camiseta, se quedó callado por un momento. Luego sonrió y abrazó a Shanann. Dijo que estaba feliz, que era una gran noticia, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y en el video se puede ver claramente que Chris no estaba feliz. Estaba en shock, estaba aterrado, porque un tercer hijo significaba que no podría irse fácilmente. Significaba más responsabilidad, más ataduras a Shanann, justo cuando había encontrado a alguien con quien quería empezar de cero. Chris comenzó a odiar el embarazo. Odiaba que Shanann hablara constantemente sobre Nico. Odiaba los recordatorios en redes sociales. Odiaba saber que en pocos meses tendría otro bebé atándolo a una vida que ya no quería. En cartas que escribió desde prisión años después, Chris admitiría algo horrible. Intentó hacer que Shanann abortara. Le dio oxicodona sin que ella supiera, esperando que interrumpiera el embarazo. No funcionó. Nico seguía creciendo fuerte y saludable, y Chris comenzó a darse cuenta de que tendría que tomar medidas más drásticas si realmente quería ser libre. Shanann regresó de Carolina del Norte a principios de agosto con Bella y Cece. Las 6 semanas separadas no habían ayudado a su matrimonio, lo habían empeorado. Chris estaba aún más distante, apenas hablaba. Cuando Shanann intentaba abrazarlo, él se ponía rígido. Dormían en lados opuestos de la cama sin tocarse. Shanann estaba destrozada. Le confió a su amiga Nicole Atkinson que Chris había cambiado completamente, que ya no era el hombre con quien se casó, que temía que su matrimonio estuviera terminando, pero seguía intentando. Publicaba en Facebook sobre lo feliz que estaban, sobre las actividades familiares, sobre el bebé que esperaban. Trataba de mantener la fachada de familia perfecta, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Chris, mientras tanto, estaba viviendo completamente en su fantasía con Nicole. Le decía que el divorcio estaba casi finalizado, que pronto estarían juntos oficialmente. Buscaba apartamentos en internet. Contactó a un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Calculaba mentalmente cuánto dinero necesitaría para la manutención de las niñas versus cuánto le quedaría para vivir con Nicole. Todo esto mientras Shanann estaba embarazada de su hijo en la misma casa. 9 de agosto de 2018. Shanann tenía que viajar a Arizona para un retiro de trabajo con Lebel. Iba a estar fuera desde el jueves hasta el domingo noche. Chris se ofreció a cuidar a las niñas. Shanann estaba nerviosa dejándolo, pero no tenía opción. Necesitaba asistir al retiro para sus ventas de Thrive. Durante esos días, Nicole y Chris tuvieron lo que sería su último fin de semana juntos. Salieron a cenar. Fueron a las dunas de arena Great Sand Dunes National Park. Tuvieron sexo en el auto mientras miraban las estrellas. Chris le dijo a Nicole que la amaba más que nunca, que no podía esperar a comenzar su vida juntos. Nicole estaba feliz pero también inquieta. ¿Por qué Chris nunca tenía evidencia concreta del divorcio? Decidió hacer lo que cualquier persona haría en la era de Internet. Buscó el nombre de Chris en Google y lo que encontró la devastó. Artículos sobre Chris Watts y su esposa Shanann anunciando su embarazo. Fotos de ellos juntos luciendo felices. Videos de Shanann hablando sobre su matrimonio perfecto. Chris le había mentido sobre todo. No estaba divorciado, ni siquiera separado. Estaba felizmente casado con esposa embarazada. Nicole confrontó a Chris inmediatamente. Chris intentó explicar, dijo que sí. Técnicamente todavía estaban casados, pero que ya no se amaban, que el divorcio estaba en proceso, aunque no oficialmente archivado. Nicole no sabía si creerle.
Pero Chris era tan convincente, tan sincero aparentemente, que decidió darle el beneficio de la duda. Chris le prometió que todo se resolvería pronto. Muy pronto. Más pronto de lo que Nicole imaginaba, porque Chris ya había tomado una decisión. La decisión más oscura de su vida. La única forma de estar con Nicole sin complicaciones de divorcio, sin manutención de niños, sin ataduras a Shanann, era que Shanann ya no existiera. Y si Shanann no existía, las niñas tampoco podían existir. Porque, ¿cómo explicaría ser padre soltero de 2 niñas pequeñas a su nueva novia? No encajaba en la nueva vida que imaginaba. Entonces todos tenían que desaparecer. Shanann, Bella, Cece y el bebé Nico que ni siquiera había nacido. Todos eran obstáculos. Y Chris decidió eliminar los obstáculos. Domingo 12 de agosto. Shanann regresaba de Arizona esa noche. Su vuelo tenía retraso. Llegaría casi a las 2 de la madrugada. Chris sabía que esta era su oportunidad. Su última oportunidad para hacer lo que tenía planeado. Pasó el día con Bella y Cece actuando normal. Las llevó a una fiesta de cumpleaños de una amiguita. Jugó con ellas. Les dio de comer. Las bañó. Las metió a la cama temprano, alrededor de las 7:30 de la noche. Pero no para que durmieran normalmente. Chris intentó asfixiarlas esa noche. Entró a sus habitaciones con una almohada. Puso la almohada sobre la cara de Bella. Presionó. Bella luchó. Chris presionó más fuerte, pero no pudo terminar. Algo en él no pudo completar el acto. Dejó a Bella inconsciente pero viva. Hizo lo mismo con Cece. Luego salió de sus habitaciones pensando que las había matado. Pero las niñas solo estaban desmayadas. Después despertarían y presenciarían el asesinato de su madre. Alrededor de la 1:48 de la madrugada del 13 de agosto, Nicole Atkinson llevó a Shanann a casa desde el aeropuerto. Una cámara de seguridad de la casa del vecino capturó el momento. Shanann saliendo del auto, arrastrando su maleta, caminando hacia la puerta. Son las últimas imágenes de Shanann con vida. Entró a la casa. Chris estaba despierto esperándola. Le ayudó con su maleta. Shanann estaba cansada del viaje. El embarazo la hacía estar exhausta constantemente. Subió las escaleras. Revisó rápidamente a las niñas en sus habitaciones. Vio que estaban dormidas, o eso pensó. Se metió a la cama con Chris. Y ahí, en esa cama que habían compartido durante años, Chris Lee Watts estranguló a su esposa embarazada hasta matarla. Shanann no se defendió. No tuvo oportunidad. Estaba exhausta, dormida profundamente cuando Chris se abalanzó sobre ella. Puso sus manos alrededor de su cuello y apretó. Shanann despertó. Trató de pelear, de quitarle las manos, pero Chris era más fuerte. Había estado levantando pesas durante meses. Era más pesado, más fuerte, y estaba determinado. Shanann intentó gritar, pero no pudo. Las manos de Chris bloqueaban su garganta. Arañó las manos de Chris, dejando marcas que después serían evidencia. Pero Chris no se detuvo. Siguió apretando. 2, 3, 4 minutos. Los médicos forenses estimaron que tomó de 4 a 5 minutos para que Shanann muriera completamente. 4 minutos de terror absoluto, sabiendo que la persona que amaba, el padre de sus hijos, la estaba matando. Y entonces Shanann dejó de moverse. Sus ojos se quedaron abiertos, fijos. Su cuerpo se relajó. Estaba muerta. Chris se levantó de la cama y miró lo que había hecho. Su esposa muerta, embarazada de 15 semanas de su hijo. Y en ese momento, escuchó algo. Las niñas, Bella y Cece, habían despertado. Entraron al dormitorio. Vieron a su madre en la cama. Bella preguntó qué le pasaba a mamá. Chris les dijo que mamá estaba enferma, que tenía que llevarla al hospital. Las niñas le creyeron porque tenían 4 y 3 años, porque confiaban completamente en su padre. Chris envolvió el cuerpo de Shanann en una sábana. Las niñas vieron esto. Vieron a su padre envolver a su madre muerta como si fuera un paquete. Chris cargó el cuerpo de Shanann bajando las escaleras. La puso en el piso de la sala temporalmente. Luego subió y vistió a las niñas. Las bajó.
Les dijo que iban a llevar a mamá al hospital, que todo estaría bien. Abrió el garaje. La cámara de seguridad del vecino, que enfocaba directamente hacia la casa de los Watts, captó todo lo que pasó después. A las 5:27 de la mañana, Chris sale del garaje con su camioneta de trabajo Anadarko. La camioneta está cargada. Dentro están el cuerpo de Shanann, Bella y Cece Vivas sentadas en el asiento trasero. Herramientas, lonas, todo lo que Chris necesitaría para lo que planeaba hacer. Chris condujo hacia Service Ranch, un campo petrolero remoto donde Anadarko tenía operaciones y donde Chris tenía acceso completo. Eran 45 minutos de camino. Durante esos 45 minutos, Bella y Cece estaban sentadas en el asiento trasero de la camioneta con el cadáver de su madre a pocos pies de ellas. No lo sabían. Pensaban que mamá estaba enferma, que papá la estaba ayudando. Confiaban en él completamente. Chris después admitiría que Bella preguntó si mamá iba a estar bien. Chris le dijo que sí, que todo estaría bien. Mentira. Llegaron a Service Ranch alrededor de las 6:15 de la mañana. Chris estacionó la camioneta. Sacó el cuerpo de Shanann. Cavó una tumba improvisada en la tierra suave cerca de los tanques de petróleo. No era profunda, tal vez 1,5 pies. Puso el cuerpo de Shanann ahí, todavía envuelta en la sábana. La cubrió con tierra y entonces se volteó hacia sus hijas. Bella sabía que algo estaba mal. Había visto demasiado. Había visto a su madre en la cama sin moverse. La había visto envuelta como paquete. Había visto a su padre cavar un hoyo. Y cuando Chris se acercó a ella, cuando puso sus manos alrededor de su pequeño cuello, Bella supo lo que iba a pasar. Sus últimas palabras fueron: «Por favor, papá, no me hagas lo que le hiciste a Cece». Esto significa que Bella vio a Chris matar a Cece primero, vio a su padre asfixiar a su hermana pequeña y supo que ella era la siguiente. Chris no se detuvo, apretó. Bella luchó más que Cece, era mayor, más fuerte. Arañó la cara de Chris dejando marcas, pero Chris siguió apretando hasta que Bella dejó de moverse, hasta que sus ojos se quedaron abiertos mirando a su padre, hasta que murió. Chris tomó los cuerpos de sus hijas, pequeños, frágiles, y los llevó hasta 2 tanques de almacenamiento de petróleo crudo. Estos tanques tenían aberturas en la parte superior de solo 8 pulgadas de diámetro. Chris tuvo que forzar los cuerpos de las niñas a través de esas aberturas estrechas, literalmente empujarlos dentro. Los cuerpos cayeron en el petróleo crudo, hundiéndose en la oscuridad viscosa. En cartas desde prisión, Chris describiría ese momento con palabras que helaron a todos los que las leyeron. No podía creer lo fácil que fue dejarla caer por el agujero y dejarla ir. Hablaba de sus hijas como si fueran objetos, como si no fueran las niñas que había criado, que había bañado, que habían dicho «te amo, papi» miles de veces. Para él, en ese momento, eran solo problemas que estaba eliminando. Después de meter los cuerpos en los tanques, Chris limpió la camioneta lo mejor que pudo, guardó sus herramientas y condujo de regreso a casa como si fuera un día normal de trabajo, como si no acabara de asesinar a su familia entera. Llegó a casa alrededor de las 8 de la mañana. La casa estaba vacía, silenciosa. Ya no había voces de niñas riendo, ya no había a Shanann moviéndose por la casa. Solo silencio. Y Chris actuó como si todo fuera normal. Alrededor del mediodía del 13 de agosto, Nicole Atkinson comenzó a preocuparse. Shanann tenía una cita médica esa mañana a las 10 para un ultrasonido. Era importante. Querían verificar que Nico estaba creciendo bien. Nicole había acordado acompañarla, pero Shanann no respondía mensajes. No contestaba llamadas. Su auto estaba en su casa, pero ella no abría la puerta. Esto no era normal. Shanann siempre respondía. Era adicta a su teléfono. Nicole decidió llamar a Chris. Chris contestó desde el trabajo. Sonaba normal, relajado. Nicole le explicó que Shanann no respondía. Chris dijo que probablemente estaba dormida, que el viaje la había dejado exhausta, que no se preocupara. Pero Nicole sí estaba preocupada. Fue a la casa de los Watts y esperó. Tocó la puerta repetidamente. Nada.
Llamó a la policía para solicitar un chequeo de bienestar. Los oficiales llegaron alrededor de la 1:30 de la tarde. Chris llegó desde el trabajo minutos después. Lucía preocupado, nervioso. Abrió la puerta para que la policía entrara. Dentro, todo parecía normal. No había señales de lucha. No había desorden. La cartera de Shanann estaba sobre la encimera de la cocina. Su teléfono estaba en el sofá. Su anillo de bodas estaba en el buró del dormitorio. Las sillas de auto de las niñas estaban en el garaje. El auto de Shanann estaba estacionado afuera. Si Shanann había salido voluntariamente, ¿cómo se había ido? ¿Y por qué dejaría todo atrás, especialmente su anillo de bodas? Chris le dijo a la policía que la última vez que vio a Shanann fue alrededor de las 5 de la mañana. Tuvieron una conversación emocional sobre su relación. Él le dijo que quería separarse. Shanann se molestó, pero no hizo nada dramático. Él se fue a trabajar. Asumió que ella estaría ahí cuando regresara, pero no estaba. La policía comenzó a tomar la desaparición seriamente. Era una mujer embarazada con 2 niñas pequeñas. Si algo les había pasado, cada minuto contaba. Emitieron una alerta de persona desaparecida. Medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. Familia de Frederick desaparecida, mujer embarazada y 2 niñas. La comunidad se movilizó para ayudar a buscar, pero Chris sabía que no las encontrarían buscando en vecindarios o parques. Sabía exactamente dónde estaban, y cada vez que alguien le preguntaba dónde creía que podrían estar, Chris decía que no tenía idea, que ojalá estuvieran a salvo. Actuaba el papel del esposo desesperado. 14 de agosto, al día siguiente de la desaparición, Chris fue entrevistado por medios locales. Esa entrevista se volvería viral más tarde cuando todos supieran la verdad. En el video, Chris está parado frente a su casa, vistiendo una camiseta morada, hablando con voz temblorosa. Dice: Shanann, Bella, Celeste, si están en algún lugar, por favor vuelvan. Esta casa no es hogar sin ustedes. Quien quiera que las tenga, por favor, déjenlas ir a salvo. Están viendo a un hombre que asesinó a su familia entera apenas 36 horas antes, actuando como víctima en televisión nacional. La actuación es casi convincente. Casi, pero hay señales. Chris no puede mantener contacto visual con la cámara. Mueve los pies nerviosamente. Se toca el cuello constantemente. Un gesto de estrés. Usa lenguaje extraño. Dice mi esposa y niñas, no nuestras niñas, como si ya las hubiera distanciado mentalmente. Los detectives viendo esa entrevista notaron las señales. Decidieron que Chris era sospechoso número 1. Comenzaron a investigarlo más profundamente. Revisaron sus finanzas. Hablaron con compañeros de trabajo. Y descubrieron algo importante. Chris había estado teniendo una aventura. Su amante era Nicole Kessinger. Los detectives contactaron a Nicole. Ella estaba devastada. Había visto las noticias sobre la familia desaparecida y se dio cuenta de que Chris le había mentido. Sobre todo, no estaba divorciado. Su esposa no solo existía, sino que estaba embarazada. Y ahora su esposa y sus hijas habían desaparecido. Nicole fue a la policía voluntariamente y confesó la aventura. Les dijo todo lo que sabía, los lugares donde habían ido, las cosas que Chris le había dicho, los planes que habían hecho. Los detectives le preguntaron sobre el comportamiento de Chris en los días previos a la desaparición. Nicole dijo que Chris había estado actuando extraño, más distante, pero también más decidido sobre su futuro juntos, como si algo fuera a cambiar pronto. La policía le pidió a Chris que tomara una prueba de polígrafo. Chris accedió confiadamente, pensando que podría pasarla, pero no pasó. Cuando le preguntaron si sabía dónde estaba su familia, Chris dijo que no. La máquina indicó engaño. Cuando le preguntaron si había lastimado a su familia, Chris dijo que no. La máquina indicó engaño. El interrogador confrontó a Chris con los resultados. Le dijo que sabían que mentía, que tenían evidencia, que sería mejor para él si confesaba ahora. Chris comenzó a quebrarse. Su cara se descompuso. Comenzó a llorar y pidió hablar con su padre. Ronnie Watts, el padre de Chris, voló desde Carolina del Norte a Colorado cuando se enteró de que su nuera y nietas habían desaparecido. Estaba devastado.
confundido. No podía creer que algo tan terrible hubiera pasado a su familia. Ahora estaba en la estación de policía con Chris, tratando de entender qué había sucedido. Los detectives permitieron que padre e hijo hablaran en privado en una sala de interrogación, mientras las cámaras grababan todo desde múltiples ángulos. Chris miró a su padre con ojos llorosos y confesó. Pero no confesó la verdad completa. Confesó una versión cuidadosamente construida que lo hacía parecer menos monstruoso, que lo pintaba parcialmente como víctima de circunstancias extremas. Le dijo a Ronnie que la noche del 12 al 13, él y Shanann tuvieron una conversación seria sobre el estado de su matrimonio. Chris finalmente le dijo que quería el divorcio, que ya no podía seguir así, que necesitaban separarse. Shanann se molestó profundamente, pero eventualmente se fue a dormir después de una discusión emocional que duró horas. Chris dijo que él también se fue a la cama, pero que no pudo dormir. Demasiadas emociones corriendo por su cabeza. Alrededor de las 4 de la mañana, según su historia falsa, Chris se despertó y notó que Shanann no estaba en la cama. Revisó el monitor de bebé que tenían en su habitación para vigilar a las niñas mientras dormían y vio algo en la pantalla que lo aterró. Shanann estaba en la habitación de las niñas y, según Chris, estaba sosteniendo una almohada sobre la cara de Sissy. Chris dice que corrió escaleras arriba hacia las habitaciones de las niñas. Cuando llegó, Bella estaba en su cama, completamente inmóvil, su piel ya azulada, sin respirar. Sissy también estaba sin vida. Shanann había matado a las niñas, o eso afirmaba Chris. En ese momento de la historia, Chris dice que algo en él se rompió completamente. Ver a sus hijas muertas, ver a su esposa parada ahí después de haberlas matado, fue demasiado. Entró en lo que describió como un ataque de rabia ciega, un estado donde no tenía control de sus acciones. Agarró a Shanann y la estranguló ahí mismo en la habitación de las niñas. No recuerda exactamente cuánto tiempo tomó, pero cuando finalmente soltó su cuello, Shanann estaba muerta. Chris entonces entró en pánico total. Tenía 3 cuerpos en su casa, su esposa y sus 2 hijas. No sabía qué hacer. Su mente no funcionaba correctamente. Lo único que se le ocurrió fue esconder los cuerpos, deshacerse de la evidencia, hacer que todo desapareciera. Según esta versión, Chris solo mató a Shanann en defensa de sus hijas que ya estaban muertas. Las niñas las mató Shanann, no él. Esta narrativa era completamente falsa, inventada para generar simpatía, para hacer parecer que Chris había sido empujado a matar por circunstancias extremas. Pero en el momento, Ronnie le creyó a su hijo completamente. Se puede ver en el video cómo Ronnie se agarra la cabeza con ambas manos, cómo su rostro se descompone en dolor. Se ve destrozado, pero también dice palabras que quedarían grabadas para siempre. Entiendo, hijo. Entiendo por qué lo hiciste. Si alguien lastimó a tus bebés, yo también habría hecho lo mismo. Es una declaración que revela cuánto Ronnie amaba a su hijo, cuánto quería creer que había una explicación razonable para lo sucedido. Chris lloró en los brazos de su padre, actuando el papel del hombre roto por tragedia, cuando en realidad era el arquitecto de toda esa tragedia. Los detectives escuchaban todo esto desde otra sala, observando los monitores. Sabían que la historia de Chris no cuadraba con la evidencia que ya tenían. El monitor de bebé no había grabado nada de lo que Chris describía. No había imágenes de Shanann en las habitaciones de las niñas esa madrugada, pero tenían lo que necesitaban. Chris había admitido matar a Shanann y saber dónde estaban los cuerpos. Eso era suficiente por ahora. Volvieron a entrar a la sala de interrogación. Le dijeron a Chris que entendían que estaba pasando por algo horrible, que habían escuchado su historia, pero que necesitaban recuperar los cuerpos para que pudieran tener entierros dignos. Le preguntaron a Chris dónde los había puesto exactamente. Chris, creyendo que su historia había funcionado, que los detectives le creían, reveló la ubicación sin dudar: Cervi Ranch, el campo petrolero de Anadarko donde trabajaba. Describió exactamente dónde había enterrado a Shanann, en qué parte del terreno cerca de qué tanques. Describió en qué 2 tanques específicos de almacenamiento de petróleo habían metido los cuerpos de Bella y TC.
Dio instrucciones detalladas como si estuviera dando direcciones a un lugar turístico, con una calma perturbadora. Los detectives agradecieron su cooperación y le dijeron que enviarían equipos de recuperación inmediatamente. Chris fue puesto bajo arresto formal en ese momento, esposado. Leídos sus derechos Miranda, sería trasladado a una celda mientras esperaban la recuperación de los cuerpos. En su mente, Chris probablemente pensó que había jugado sus cartas correctamente, que su historia de Shanann matando a las niñas generaría simpatía, que quizás solo enfrentaría cargos de homicidio en segundo grado por matar a Shanann en un arrebato emocional. No se dio cuenta de que su casa de naipes estaba a punto de colapsar completamente. 15 de agosto, los equipos de recuperación llegaron a Cerby Ranch con todo el equipo necesario para una de las escenas de crimen más horribles que Colorado había visto. Era un trabajo delicado, técnico y profundamente perturbador. El campo petrolero está ubicado en área remota, rodeado de terreno plano y árido típico del este de Colorado. Los tanques de almacenamiento de petróleo se elevan como monumentos industriales contra el cielo azul. Es un lugar desolado, silencioso excepto por el zumbido ocasional de maquinaria. Aquí es donde Chris Watts eligió deshacerse de su familia. Primero trabajaron en recuperar el cuerpo de Shanann. Chris había dado coordenadas precisas y los investigadores no tardaron en localizar el área. Comenzaron a cavar cuidadosamente con palas pequeñas para no dañar el cuerpo o la evidencia. La tierra estaba suelta. Chris no había cavado muy profundo, probablemente no más de 1,5 pies. Después de remover capas de tierra árida, encontraron la sábana. La misma sábana de la cama matrimonial que Chris había usado para envolver a Shanann. Cuando levantaron el paquete del agujero, el peso confirmó que era un cuerpo humano adulto. Los forenses lo movieron con extremo cuidado a una bolsa para cadáveres negra. Cuando abrieron la sábana para fotografiar el cuerpo in situ, antes de moverlo al vehículo forense, lo que vieron fue devastador. Shanann estaba vestida con la misma ropa que llevaba cuando Nicole la dejó en casa esa madrugada. Una camiseta morada y pantalones de yoga negros. Su rostro mostraba signos claros de estrangulamiento. Había marcas profundas alrededor de su cuello, donde las manos de Chris habían presionado durante minutos. Petequias, pequeños puntos rojos, cubrían su cara y ojos, causadas por vasos sanguíneos que explotaron durante la asfixia. Tenía rasguños en el cuello hechos por sus propias uñas mientras trataba desesperadamente de quitarse las manos de Chris. Y algo más desgarrador que los forenses documentarían en la autopsia: el saco amniótico con el bebé Nico había sido expulsado parcialmente de su cuerpo debido a la presión extrema del estrangulamiento. Estaba visible, sobresaliendo de su área vaginal. Nico había muerto con su madre, asfixiado cuando Chris cortó el suministro de oxígeno de Shanann. Luego vino la parte más difícil de la recuperación. Los cuerpos de Bella y Cisse estaban dentro de tanques de almacenamiento de petróleo crudo. Estos tanques son estructuras industriales masivas, de aproximadamente 30 pies de altura, que contienen miles de galones de petróleo espeso y negro. Para recuperar los cuerpos, los equipos tendrían que drenar completamente los tanques. Es un proceso lento, técnicamente complicado y peligroso. El petróleo crudo es tóxico. Los vapores pueden causar problemas respiratorios. Y trabajar alrededor de estos tanques requiere equipo especializado de seguridad. El equipo de recuperación trabajó durante horas bombeando el petróleo fuera de los tanques, trasladándolo a contenedores temporales. El líquido negro y viscoso salía lentamente, revelando gradualmente el interior de los tanques. Cuando finalmente los niveles bajaron lo suficiente, los trabajadores con equipo de protección completo, máscaras de gas, trajes herméticos, pudieron entrar a los tanques. Lo que encontraron hará que algunos de estos hombres necesiten terapia por el resto de sus vidas. Los cuerpos de Bella y Cisse estaban en el fondo de los tanques, completamente cubiertos de petróleo crudo. El líquido negro y espeso había penetrado cada poro, cada cavidad. Las niñas lucían como estatuas oscuras, irreconocibles bajo la capa de petróleo. Los trabajadores tuvieron que levantarlas cuidadosamente. Sus pequeños cuerpos eran increíblemente ligeros y colocarlas en bolsas especiales. Cuando los cuerpos fueron llevados a la morgue, el proceso de limpieza tomó horas.
Los técnicos forenses tuvieron que usar solventes especiales para remover el petróleo de la piel, del cabello, de dentro de la boca y nariz de las niñas. Era un trabajo meticuloso y emocionalmente agotador. Bajo el petróleo, Bella y Tese lucían como si estuvieran dormidas. Sus caras estaban sorprendentemente intactas. Bella todavía tenía rasguños en su mejilla donde había arañado a Chris cuando él la estaba matando. Cissé tenía una expresión tranquila, como si no hubiera entendido lo que estaba pasando hasta el final. Las autopsias revelaron detalles que confirmaron que la historia de Chris era mentira. Ambas niñas tenían petróleo en sus sistemas digestivos y respiratorios. Esto significaba que habían tragado y respirado petróleo, lo que significaba que todavía estaban vivas cuando Chris las metió en los tanques. No habían muerto instantáneamente cuando las asfixió en el campo. Habían caído inconscientes, pero sus corazones seguían latiendo. Y cuando fueron arrojadas dentro de los tanques llenos de petróleo, despertaron brevemente en esa oscuridad viscosa y aterradora, antes de ahogarse finalmente. Es un detalle tan horrible que cuando se reveló públicamente, incluso personas que no conocían a la familia Watts lloraron. Estos pequeños detalles médicos, estos hallazgos forenses técnicos, pintaban un cuadro del sufrimiento absoluto que Bella y Ceci experimentaron en sus últimos momentos, y todo por voluntad de su propio padre. 16 de agosto, con los cuerpos recuperados y la confesión de Chris grabada, fue formalmente arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, más cargos adicionales por la terminación ilegal del embarazo de Shanann y manipulación de cuerpos. Se le negó la libertad bajo fianza. Chris fue puesto en celda de aislamiento por su propia seguridad. En prisión, los criminales que lastiman niños son los más odiados. Si Chris fuera puesto en población general, probablemente sería asesinado. Durante los meses siguientes, Chris mantuvo su historia de que Shanann había matado a las niñas. Su defensa planeaba usar eso en el juicio, pero había un problema con esa estrategia. La evidencia forense no apoyaba su historia. Las autopsias mostraban que Shanann no pudo haber asfixiado a las niñas de la forma que Chris describía. No había evidencia en el monitor de bebé de lo que Chris afirmaba haber visto. Y la familia de Shanann estaba furiosa con la acusación. Amenazaban con testimonios devastadores en el juicio. Los fiscales ofrecieron a Chris un trato. Si se declaraba culpable de todos los cargos, evitaría la pena de muerte. Recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de consultar con sus abogados, Chris aceptó el trato. 6 de noviembre de 2018, Chris se declaró culpable. En la audiencia, admitió matar a Shanann, a Bella, a Cissé y al bebé nonato Nico. 19 de noviembre, la sentencia. Los padres de Shanann, Frank y Sandra Rusek, dieron declaraciones de impacto a la víctima devastadoras. Sandra describió el dolor de perder a su hija embarazada y sus 2 nietas. Frank habló sobre cómo Shanann había confiado en Chris completamente, y él había traicionado esa confianza de la peor manera posible. El hermano de Shanann, Frankie, le dijo directamente a Chris que era un monstruo, que no merecía vivir. Chris escuchó todo esto sin expresión. No lloró, no mostró remordimiento. Cuando fue su turno de hablar, dijo simplemente que lamentaba lo que había hecho. Nada más. El juez le dio 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 48 años por terminación del embarazo y 36 años por manipulación de cuerpos. Chris pasaría cada día del resto de su vida en prisión, pero la historia no terminó ahí. Febrero de 2019, 5 meses después de su sentencia, Chris fue visitado en prisión por investigadores del FBI que querían escuchar la verdad completa para cerrar el caso. Y Chris finalmente confesó todo. Admitió que Shanann no había matado a las niñas. Admitió que él las mató a todas. Describió cómo estranguló a Shanann mientras dormía, cómo intentó asfixiar a las niñas la noche anterior con una almohada, pero no pudo completarlo. Cómo las subió vivas a la camioneta con el cuerpo de su madre. Cómo las mató en el campo petrolero. Cómo Bella suplicó, por favor papá, no, justo antes de morir. Toda la verdad horrible salió finalmente. La entrevista de 5 horas fue grabada y eventualmente lanzada al público.
Ver a Chris describir los asesinatos con tanta calma, tan desapasionadamente, es escalofriante. Habla de matar a sus hijas como si estuviera describiendo un día normal de trabajo. No hay emoción, no hay lágrimas, solo descripción fría de actos monstruosos. En 2020, Netflix lanzó el documental American Murder: The Family Next Door, usando material de redes sociales de Shanann, video de body cams policiales, grabaciones de interrogatorios y mensajes de texto. El documental reconstruyó los días previos al asesinato. Fue visto por millones de personas globalmente y generó una conversación masiva sobre violencia doméstica, narcisismo y señales de advertencia en relaciones abusivas. Chris Watts fue transferido de Colorado a Dodge Correctional Institution en Waupun, Wisconsin, en diciembre de 2018, por razones de seguridad. Es una prisión de máxima seguridad donde Chris está en custodia protectora, separado de la población general. Su vida en prisión es monótona y restringida. Pasa 23 horas al día en su celda, 1 hora de ejercicio en un patio pequeño. No puede trabajar en los talleres de la prisión porque sería peligroso. Los otros presos saben quién es, saben lo que hizo. Ha recibido amenazas de muerte múltiples veces. Ha sido atacado al menos 2 veces que se conozcan públicamente. En 2019, se reveló que Chris mantenía fotos de Shanann, Bella y Sis en su celda. Esto generó indignación. ¿Cómo se atreve a tener fotos de las personas que asesinó? Pero Chris le dijo a la autora Cheryl Cadle, quien le escribió cartas y publicó un libro sobre él, que las fotos le recordaban lo que había perdido. En cartas escritas desde prisión, Chris ha revelado más detalles sobre sus motivaciones. Admitió que intentó hacer que Shanann abortara dándole oxicodona sin su conocimiento. Admitió que si no hubiera conocido a Nicole Kessinger, nunca habría matado a su familia. Culpa a la Nicole directamente, dice que ella era su debilidad, que lo hizo perder su moral y juicio. En 2020, Chris recibió un reporte de conducta por comunicación no autorizada y transferencia de propiedad. En 2021, otro reporte por desobedecer órdenes y poseer contrabando misceláneo. No está claro exactamente qué fue el contrabando, pero aparentemente rompió las reglas de la prisión. Chris ha recibido cientos, quizás miles de cartas desde prisión, mayormente de mujeres. Algunas lo insultan, lo maldicen, pero otras expresan simpatía. Dicen que entienden que cometió un error, que todos merecen perdón. Chris responde hacia algunas de estas cartas. En 2024, cartas manuscritas de Chris fueron obtenidas por el New York Post. En ellas Chris describía a Shanann como una persona controladora y decía que Nicole era todo lo que su esposa no era. También le dijo a un compañero de prisión llamado Dylan Tallman que Nicole fue su ruina, que era la muerte de él. Agosto de 2025, nuevas cartas de Chris fueron reveladas públicamente. En estas cartas, dirigidas a una amiga por correspondencia, Chris, de ahora 40 años, afirmó que Dios lo ha perdonado, que es un hombre nuevo, que ha sido redimido por su fe cristiana. Dice que el mayor desafío ha sido perdonarse a sí mismo, pero que finalmente lo logró después de años de trabajo espiritual. Estas declaraciones causaron ultraje masivo. La familia Rzucek emitió un comunicado diciendo que Chris puede decir que Dios lo perdonó, pero ellos nunca lo harán, que pasará el resto de su vida en prisión como debe ser, que ninguna cantidad de fe borrará el hecho de que asesinó a su hija embarazada y sus 2 nietas. Chris actualmente, en febrero de 2026, tiene 40 años. Ha estado en prisión 7 años y medio. Le faltan décadas más. Probablemente morirá en prisión. No tiene posibilidad de libertad condicional. Nunca volverá a ser libre. Cada día despierta en la misma celda pequeña. Come la misma comida de prisión. Ve las mismas paredes. Y presumiblemente piensa en lo que perdió. La esposa que amó una vez. Las hijas que crió. La vida normal que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. ¿Qué pasó con Nicole Kessinger? Después del juicio, desapareció completamente de la vista pública. Se rumorea que cambió su nombre, se mudó a otro estado, comenzó una vida completamente nueva, bajo identidad diferente. No ha dado entrevistas, no ha hablado públicamente sobre el caso.
Vive con el conocimiento de que su aventura con Chris fue el catalizador para 3 asesinatos. ¿La hace eso culpable legalmente? No. No sabía lo que Chris planeaba, pero emocionalmente tiene que vivir con ese peso. Las búsquedas de internet que hizo después del arresto de Chris revelaron algo interesante. Buscó cuánto dinero ganó Amber Frey. Amber Frey fue la amante de Scott Peterson, otro hombre que asesinó a su esposa embarazada en 2002. Amber escribió un libro sobre su experiencia. ¿Estaba Nicole considerando hacer lo mismo? Si lo hizo, decidió contra ello. Nunca publicó un libro. Nunca vendió su historia. Simplemente desapareció. La casa en Saratoga Trail donde vivían los Watts fue vendida. Los nuevos dueños han tenido que lidiar con curiosos pasando constantemente, tomando fotos, dejando flores. Es una casa marcada por tragedia. Imposible de olvidar su historia. Las redes sociales de Shanann permanecen activas como memorial. Su página de Facebook todavía tiene miles de seguidores. Gente deja mensajes en sus fotos viejas. Te extrañamos, Shanann. Descansa en paz, Bella y Cece. Justicia para Nico. Los Rusek establecieron una fundación en memoria de Shanann y las niñas que ayuda a familias afectadas por violencia doméstica. Este caso nos enseña varias lecciones importantes sobre violencia doméstica y señales de advertencia. Chris parecía un hombre normal. Nunca había sido violento antes. No tenía historial de abuso. Sus amigos y familiares quedaron completamente shocked cuando se reveló lo que hizo. Nadie lo vio venir. Pero las señales estaban ahí si alguien hubiera sabido qué buscar. El distanciamiento emocional repentino, el cambio físico drástico, la aventura, el resentimiento hacia su vida familiar. Todos indicadores de que algo estaba terriblemente mal. El caso también expone la realidad de que los asesinos no siempre lucen como monstruos. No tienen cuernos ni ojos rojos. Pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, el padre que ves en el parque jugando con sus hijos. Chris Watts era ese padre, hasta que no lo fue. Hasta que decidió que su conveniencia personal era más importante que las vidas de 4 personas. Shanann Watts tenía 34 años cuando murió. Estaba embarazada de 15 semanas de un hijo que planeaba llamar Nico. Vendía productos Thrive, amaba a sus hijas más que nada, confiaba completamente en su esposo. Nunca tuvo oportunidad de defenderse. Bella Watts tenía 4 años. Amaba a su padre. Sus últimas palabras fueron suplicándole que no la lastimara. Celeste Watts tenía 3 años. Demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Confiaba en su padre completamente. Nico Watts nunca nació. Nunca tuvo oportunidad de vivir. Las 4 vidas terminadas por un hombre que decidió que eran inconvenientes, que su nueva vida con su amante era más importante. Chris Watts es el ejemplo perfecto de lo que los psicólogos llaman un aniquilador familiar. Un tipo específico de asesino que mata a toda su familia típicamente porque los ve como obstáculos a la vida que quiere. No son comunes, pero cuando suceden son devastadores. Chris pasará los próximos 40, 50 años en prisión. Morirá ahí eventualmente. Y cuando muera, probablemente habrá gente que diga que recibió lo que merecía. Que su sufrimiento en prisión es justicia para Shanann, Bella, Cece y Nico. Otros dirán que incluso cadena perpetua no es suficiente castigo para lo que hizo, que deberían haber recibido pena de muerte. El debate sobre justicia apropiada para casos como este continuará. Pero una cosa es clara, Chris Watts destruyó múltiples vidas con sus acciones, no solo las vidas que tomó, también destruyó las vidas de Frank y Sandra Rusek, quienes perdieron a su hija y nietas de la manera más horrible. Destruyó las vidas de sus propios padres Ronnie y Cindy, quienes tienen que vivir con el conocimiento de que su hijo es un asesino de niños. Destruyó la vida de Nicole Kessinger, quien nunca podrá escapar completamente de su conexión con este crimen, y destruyó su propia vida. A los 33 años tenía todo: familia, casa, trabajo estable. Ahora a los 40 tiene nada excepto una celda de prisión y décadas de tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. El caso Chris Watts no es solo sobre asesinato, es sobre las consecuencias de la mentira, del egoísmo, de priorizar tus deseos sobre las vidas de otros, de pensar que puedes salirte con la tuya. Chris casi lo logró.
Casi convenció a todos de que era la víctima. Pero la verdad siempre sale, y ahora Chris vivirá con esa verdad cada día por el resto de su vida. Esta fue la historia del monstruo de Colorado, el padre que asesinó a su familia y luego fue en televisión pidiendo que regresaran. Si este caso te impactó, dale like, comparte y suscríbete a Ecos del Misterio. Nos vemos en el próximo misterio.